energética me refiero. Sí, por favor, este es el de agosto. Traigo varios cuadros aquí que en su momento les enseñaré. Pero, miren, de entrada dice Enrique Peña Nieto que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. O sea, he oído necedades y eso. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, de las petroleras y puso el petróleo al servicio del pueblo de México, y Peña Nieto quiere quitarnos el petróleo y ponerlo a las transnacionales a su servicio, y dice que es lo mismo que Lázaro Cárdenas, por favor. Pero vamos por partes. Dicen que Pemex no vale, que no sirve, que no puede, que requiere de la inversión privada, que es un eufemismo para hablar de las transnacionales del petróleo, porque quien va a venir a invertir no es el taquero de la esquina, no es el tamalero que anda vendiendo, sino es las transnacionales del petróleo. Esa es la inversión privada de que estamos hablando, que ya estuvieron, por cierto, en México de finales del siglo XIX a 1938, e hicieron barbaridades, como lo documentaré en esta primera intervención que voy a hacer. Pero vamos por partes. Primero, Pemex es la empresa 36 del mundo, 36, según la revista Fortune. Nadie va a acusar a la revista Fortune de López Obradorista, de nacionalista trasnochada o de nada de eso. La empresa 36. México tiene solo 3 empresas en los primeros 500 lugares. Pemex en el 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Son las 3 empresas más poderosas de México. Pero Pemex es la 13ª de América, la segunda de América Latina después de Petróleos de Venezuela y la primerísima de México. Ni todas las empresas privadas juntas le llegan a Petróleos Mexicanos. Pemex es el 5º productor de petróleo crudo del mundo, extractor en realidad, porque el petróleo no es un producto terminado, sino es materia prima, es un recurso no renovable. Estoy buscando dónde está, bueno, pero créanme lo que estoy diciendo, si no ahorita lo busco y se los demuestro. Es el 5º productor de petróleo crudo del mundo y el 3er exportador más importante de petróleo a los Estados Unidos. Aquí está. Es el 5º productor de petróleo crudo del mundo. Aquí está Aramco, que es la de Arabia Saudita, la empresa petrolera más importante, la número 1. Pemex es el 5º del mundo. Y es el 3er exportador más importante a los Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día, 20 millones. Se producen en el mundo 84. Estados Unidos consume casi una cuarta parte. México le vende Pemex 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. Nosotros producimos 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. No es cierto que esté decayendo la producción, aquí está la información. Pemex produce más de 2,5 millones de barriles de manera estable, aquí está, producción estable, no tiene ningún problema. Al producir 2,5 millones de barriles de petróleo crudo, Pemex, reitero, es la 5ª productora, pero agárrense con este dato que les voy a presentar, que es un dato muy fuerte. Pemex es la petrolera con más bajo costo de extracción de petróleo crudo del mundo. Ahí están todas las transnacionales. Está Total, Exxon, Shell, BP, Chevron, Petrobras, todas. Petrobras tiene casi el doble de costo que Pemex, que tanto la presumían. Ahí están los datos. A nosotros nos cuesta $6.80. Y es la segunda petrolera con más bajo costo en exploración del mundo. Solo nos gana la Shell por $2 de diferencia. Entonces, si nosotros producimos, además piensan que no sabemos hacer multiplicaciones, si nosotros producimos 2,5 millones de barriles al día y se venden en $100, $110, nosotros tenemos una renta petrolera o ganancia de $90 por barril. Multipliquen 2.5 por 90, 2.5 millones por $90. Pemex produce $225 millones al día. Multiplíquenlo por 365 días al año, que es Pemex no descansa nunca. Produce $82,000 millones al año. 82,000. Multiplíquenlo por 13, aunque el dólar ya anda casi en 14. Pemex produce 1,076,000 millones de pesos. 1 millón de millones de pesos. El año pasado, Pemex le dio a Hacienda 1,067,000 millones de pesos. 1,067,000 millones de pesos. En los últimos 12 años, Pemex le dio 687,000 millones de dólares. 687,000 millones de dólares a Hacienda en 12 años. Una refinería cuesta 500 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber dinero para
construir las refinerías. 687,000 millones de dólares en 12 años. Y dicen que Pemex no produce. Es una de las petroleras más importantes del mundo. Y es un súper negocio. Nosotros le estamos vendiendo, como ya lo dije, 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. Ganamos 90 millones de dólares por esa venta al día. ¿Por qué no le vendemos el petróleo refinado en vez de petróleo crudo? ¿Saben cuánto ganaríamos? Dicen que no es negocio. ¿Saben cuánto ganaríamos? En vez de 90 dólares ganaríamos 16 veces más. 1.440 dólares por barril ganaríamos. 1.440 millones de dólares al día. 16 billones de pesos al año ganaría Petróleos Mexicanos y en vez de venderle el 1 millón de barriles de petróleo crudo lo refinamos en México. Es que no sabemos. 75 años hemos refinado nuestro petróleo. Fuimos autosuficientes, no importábamos gasolina. En este momento se importa la mitad de la gasolina que se consume en el país porque hace 30 años que no les ha dado la gana construir una refinería. No es que no tengamos tecnología, o sea, ahí están las refinerías de Tula, de Salamanca, de Salina Cruz, o sea, hay refinerías en varias partes del territorio nacional. ¿Cómo no vamos a saber? Cuesta 500. ¿Saben cuánto cuesta la tecnología de una refinería? 1%. 1% de 500 millones. Le autorizamos a Calderón, nosotros votamos en contra del presupuesto, pero se le autorizó construir la refinería en Hidalgo. Ni la Barda, no construyó ni la Barda. Requiere de la alta tecnología del extranjero para construir una barda. Requiere de la inversión transnacional para construir una barda. ¿Saben cuánto van a invertir las transnacionales en México? Ya lo dijo el director de Pemex, 10,000 millones de dólares. ¿Saben cuánto vendió Pemex solo el año pasado? 126,600 millones de dólares. Ni el 10% de lo que Pemex vendió en un año piensan invertir y ese es el negocio para nosotros. Pemex le dio el año pasado, tuvo ganancias por 69,600 millones de dólares y le dio a Hacienda 69,400 millones de dólares. A Pemex solo le quedaron 200 millones y sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Y si lo hacemos petroquímico, se multiplica por 60. Pemex ganaría 5,400 dólares por barril, 5,400 millones de dólares al día, 60 billones de pesos al año. El presupuesto del año que entra es de ¿cuánto? 60 billones. Pues es una locura, es una riqueza bárbara la que está ahí. Ya no me puede decir, pero es que no tenemos, ya teníamos la petroquímica, era de las más importantes del mundo y la petroquímica privada apoyada en Pemex era de las más poderosas del mundo. La privatizó Salinas y se acabó. Hoy entregan, hoy justo el complejo petroquímico de Pajaritos que dicen lo desincorporamos. Le entregaron a la inversión privada el 51% de las acciones. No lo vendieron, lo desincorporaron. O sea, Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, ¿no? Lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. O sea, son de una desvergüenza inaudita. Me van a hablar de la corrupción, una vez me adelanto. El PRI ha hecho 3 veces diputado federal y 2 veces senador de la República a Romero de Champs. No sabe quién es. No sabe lo que representa. Dijo una sola palabra sobre la corrupción en Pemex, Peña Nieto. No la dijo. ¿Por qué no la dijo? Porque sangraría. El principal corrupto en Pemex es el gobierno. El principal. El sindicato también, por supuesto. Pero el gobierno es 1000 veces más. Los hijos de Marta Sagún, ¿de dónde se hicieron multimillonarios? De Pemex, en el gobierno de Fox. ¿De dónde se hizo multimillonario el amigote español de Calderón, este español que malaterrizó en la fuente de petróleos, Mourinho? De Pemex. Y se sigue la familia siendo rica en torno a petróleos mexicanos. ¿De dónde se hizo súper rico Raúl Salinas? De Pemex. Ahora hay que pedirle hasta disculpas. La corrupción fundamental está en el gobierno. Hay que combatir las dos. Bueno, a pesar de la corrupción del gobierno, a pesar de la corrupción del sindicato, a pesar de que el crimen organizado roba oleoductos y roba combustible y refinados del petróleo, Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día y es la empresa 36 del mundo. Es un súper negocio. Historia. Porfirio Díaz le entregó todo el petróleo a las transnacionales. Estuvieron desde finales del 19. La única precaución que tomó Porfirio Díaz, que no ha tomado Peña, ni siquiera, es que las empresas no podían ser consideradas extranjeras, eran nacionales. Porque es una consideración importante. Hoy en día, Kazajstán encontró el pozo petrolero más
si no es más rico de los más ricos, puede producir o extraerse 2 millones de barriles al día. Kazajstán no tiene un Pemex, no tiene tecnología, no tiene equipo, no tiene nada, se asoció con las transnacionales. De cada 100 pozos, ¿cuántos creen que le tocan a Kazajstán? De cada 100 barriles, ¿cuántos creen que le tocan a Kazajstán? ¿Y cuántos a las transnacionales? ¿Cuánto les gusta? Aventuren una cifra. 90 para las transnacionales o para Kazajstán. No. No solo al revés, 98 para las transnacionales y 2 para Kazajstán. Esas son las que dice Peña Nieto que nos van a venir a salvar, las que invadieron Irak, las que están a punto de invadir Siria, por el petróleo. O sea, ¿cómo vamos a traer a esas empresas que ya estuvieron en México? Viene la revolución, gana Madero, junio de 1912. Dice Madero, no pagaba ningún impuesto de exportación, de importación, de producción, nada. Dice Madero, 2 centavos por tonelada de petróleo exportado. Y responden las petroleras, es un confiscatorio, vamos a quebrar, es un abuso. Y no lo pagan. Y a los 6 meses el presidente es depuesto en un golpe militar y asesinado. Y cada quien saque sus conclusiones. Viene la revolución, viene la guerra civil luego el constituyente el 17, y se establece en el 27 que Peña quiere cambiar, que el petróleo es nuestro, se rescata para la nación el subsuelo y toda su riqueza. Las petroleras decían que ese artículo era espurio, no lo reconocían, decían que el petróleo era de ellas. Carranza, que era muy nacionalista, tenía muchos defectos, menos el de no ser nacionalista, no pudo ponerlas en orden y hay quien sostiene que por eso lo mataron. Pero no voy a especular, Obregón, paisano de ustedes, un tipo que se le puede acusar de muchas cosas menos de no ser firme. Era un hombre muy valiente, el general más brillante de la revolución, y no era militar de carrera, era un agricultor. Llega a la presidencia, 3 años no lo reconoció Estados Unidos, de sus 4 años de mandato. Lo obligan a Peña lo obligan a lo que sea, a Obregón, lo obligan a firmar los acuerdos de Bucareli, que decían que el artículo 27 no era retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el petróleo no era nuestro, sino de las petroleras. A Obregón, imagínense a Peña. O sea, llegamos a la expropiación, 38. Piden los trabajadores petroleros un aumento, un contrato colectivo que vale 26 millones y las transnacionales se niegan. No les hago la historia larga, se hace un estudio, si procede, la Junta Federal decide que sí procede, la Suprema Corte de Justicia decide que sí procede, y las transnacionales, previo a la resolución de la Junta, sacan sus capitales para reventar al gobierno del general Lázaro Cárdenas, y luego se niegan a acatar el fallo de la Corte. Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropia las transnacionales. No paró ahí, bloquearon económicamente al país, no permitían la entrada de un tornillo a las empresas, a Pemex, que se hizo de todas las empresas una sola, sin tecnología, sin equipo, sin maquinaria, sin refacciones, sin dinero, sin altos mandos. Los trabajadores y trabajadoras petroleros sacaron adelante al petróleo mexicano. Lo que exportábamos de petróleo crudo no lo embargaban, decían que el petróleo era de ellas y que se los habíamos robado. Esas son las que quiere traer Peña Nieto a salvarnos. Esas son las que van a bajar el precio de la gasolina. En el estudio previo a la expropiación, la gasolina valía 130% más caro en México que en el mundo. Los lubricantes valían 350% más caro en México que en el mundo con las transnacionales del petróleo. Es un despropósito lo que está planteando Peña Nieto. Perderíamos independencia y soberanía. Si las transnacionales entran, si hoy los 30 grandes empresarios no pagan impuestos, las transnacionales menos. Si hoy los 30 grandes empresarios de México doblan al gobierno en turno, con las transnacionales del petróleo sería terrible. Es como traer al zorro a defender el gallinero. Es como meter al violador a defender a tu familia. Es como llevar a un cura pederasta a confesar a tus hijos a la soledad de su cuarto a las 12 de la noche. Es una locura lo que están planteando. Eso no tiene sentido, tenemos que detenerlos. Es muy grave, es muy serio. Hay gente que piensa que Pemex no le da nada. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. El 40% del presupuesto del inútil del gobernador de Sonora sale del petróleo. El 40% del presupuesto de la alcaldía de Hermosillo y del pueblo más modesto de Sonora sale del petróleo de Pemex. Es muy importante. Es tan grande el hoyo que deja Pemex que iban a meter el IVA alimentos y medicinas e iban a aumentar de 16 a 21, pero cuando vieron al magisterio, cuando vieron la movilización en torno al petróleo, cuando vieron que esto les podía estallar de las manos, entonces la cargan a los sectores medios.
Y la reforma hacendaria le da un golpe a lo que llaman